Hay un documento, me dicen, firmado por el propio Fujimori, donde solicita al juez celeridad para el envío de la Sí. solicitud, ¿no? O sea, Sí. eso lo ha Sí. entregado el propio, o sea, lo ha firmado el propio Alberto Fujimori. Sí, O sea, ¿qué le dice? ¿Que entregue de una vez el... Le dijo el señor expresidente, le dijo, por favor, con criterio de humanidad, procedan en más breve plazo, ¿no? Y para la remisión de los actuados al tribunal. Es que es un tema procesal y administrativo. Entonces, ahora nos toca ya presentar el recurso de apelación, ya está en camino, que entiendo que ya se presentó, está por presentarse en breves minutos. Y lo que corresponde ahora a mi labor es hacer que el juez me emita un concesorio y que lo envíe en el día al TC. Y luego cuando llegue el TC, que el TC ordene los oficios de excarcelación y Dios mediante, que el señor presidente pueda estar en su hogar en 2 o 3 días. Vamos a hablar del caso del indulto a Alberto Fujimori. Está Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, en este proceso de habeas corpus, donde se pide que se aplique el indulto que fuera otorgado a Alberto Fujimori. Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Yo digo de lo horrible que es la política porque el origen de este indulto, o sea, el origen del indulto no es la familia solicita el indulto porque el señor tiene un estado de salud crítico que podría poner en riesgo su vida si es que no es liberado. Y se hace un procedimiento donde una junta decide por razones humanitarias que sí merece el indulto y se le otorga. No, señor. PPK necesitaba votos para que no lo vaquen y negocia con Kenji Fujimori que si le pone sus votos, él le suelta al papá. Esa es la historia de este indulto. Lamentablemente está sucio en el origen. Bueno, yo... Mira, yo Sí. tuve información privilegiada acá, que me metí en un lío porque me peleé con medio país por eso y después se demostró que yo tenía razón, que lo que yo había dicho era verdad. Ni siquiera habían solicitado el indulto cuando ya habían acordado otorgarlo. Tuvieron que solicitarlo después de haberlo acordado. Bueno, yo como abogado del señor Kenji Fujimori, yo respeto mucho el tema político. Yo no soy político, pero por lo menos jurídicamente hablando, yo lo que puedo decir es que no hay ningún tipo de sentencia o algún tipo de direccionamiento judicial que pueda hacer referencia a que eso existió. Claro, políticamente yo puedo entenderlo, todas las personas tenemos muchas opiniones, yo también como ciudadano podría tenerla, pero jurídicamente y en estricto, el señor Kenji Fujimori nunca ha sido sentenciado por ello. Entonces, y tampoco investigado. Entonces, bueno, lógicamente hay un panorama político como tal, se respeta, se avala, pero jurídicamente no es eso, ¿no? Pero ocurrió, ¿no? O sea, eso está claro. O sea, tú me das los votos y yo te suelto a tu viejo. Esa es la transacción. Que eso de humanitario no tiene nada, eso es ensuciar un tema humanitario. Pero en fin, ese es el origen, digamos, espurio de este, como se dice, ¿no? De este indulto. Pero estamos en un punto en que fue otorgado y no ha sido revocado, y hay una controversia porque la Corte Interamericana dice que no puede ser aplicado porque hay que cumplir una serie de compromisos que el Estado Fujimori el Estado peruano ha asumido con respecto al caso de Alberto Fujimori para el cumplimiento de las sentencias por Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Porque el Tribunal Constitucional se lava las manos, es la opinión que nosotros tuvimos desde el primer día, se lo manda al juez de Ica y el juez de Ica dice, oye, un momentito, yo no puedo resolver sobre un tema que en realidad es una decisión del Tribunal Constitucional. Y es el tribunal el que debió ordenar la libertad de Fujimori, no pasarnos la pelota a nosotros y se la ha devuelto al Tribunal Constitucional. ¿En qué está eso? Bueno, sí, pues como bien tuvimos la semana pasada la oportunidad de conversar cuando estaba yo en Ica y tus reporteros tuvieron la amabilidad de entrevistarme, llegamos a Ica con mucha esperanza porque particularmente yo confiaba como abogado que una vez siendo notificado el señor magistrado de Ica, el señor Vicente Fernández, con un mandato del Tribunal Constitucional donde se dejaba constancia que tenía que ejecutarlo, iba a hacer. Me entrevisté con el señor magistrado, como te comenté en esa oportunidad, y me indicó que iba a resolver con inmediatez, pero jamás he podido advertir, en realidad jurídicamente hablando, que un juez pudiera realizar o apartarse de un criterio del Tribunal Constitucional. Es respetable porque tiene una autonomía como juez, entendible, pero jerárquicamente correspondía ejecutarlo. Ahora, el señor magistrado Vicente Fernández lo que dijo es, yo me declaro incompetente para este tema porque yo no resolví la acción primigenia del habeas corpus. Que la resolvió el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Que la resolvió el Tribunal Constitucional y pasó por otro juzgado previamente, motivo por el cual yo se lo devuelvo a usted
para que proceda conforme a sus atribuciones. Ya lo que hemos presentado en atención a ello es un recurso de apelación por salto, donde lo que estamos buscando es que ante esta denegatoria todo sea devuelto formalmente al Tribunal Constitucional y al amparo del artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, ordena la ejecución inmediata como corresponde. El tribunal, que en realidad es lo que debió pasar. Claro. Y ahí tanto, es decir, Monteagudo, que eran los dos tribunos que votaron distinto. Monteagudo votó en contra, Sí. pero Ochoa votó a favor y Ochoa le decía a los miembros del tribunal, oigan, hay que votar porque se aplique la liberación. No esta cosa rara de denegar las aclaraciones, porque deniegan aclaraciones, la suya porque dicen que es extemporánea y la del procurador porque dice que se refiere en realidad a asuntos de fondo. Claro. En el cuerpo de la resolución, en la argumentación, dicen que el juez debería aplicarlo, pero en la resolución no lo dice. Claro. Lo que sucede es que ahí hay un tema, ¿no? Claro, nosotros como defensa presentamos una aclaración en el sentido, recordarás que en el año 2022 salió la sentencia, ¿no?, del TC, indicando que procede a la excarcelación. E inmediatamente llegó un comunicado, una resolución de la Corte, indicando se abstenga de continuar, ¿correcto? Entonces, como defensa presentamos un pedido de aclaración, señor magistrado del TC, díganos hasta cuándo se va a mantener vigente esto. Y por otro lado, como bien señalas, la Procuraduría, representada por el Estado, indicó la sentencia tiene defectos de forma y fondo, porque la Corte ha dicho esto. Entonces el TC nos dijo a nosotros, no hay nada que aclarar, por el lado de la defensa y por el lado del Estado peruano continúese la ejecución. Claro, en la práctica jurídica bastaría con ello para entender de que en efecto corresponde el trámite de ejecución. ¿Y por qué, Nicolás? Porque el expediente se quedó en el TC del año 2022 a raíz de ese comunicado de la Corte. No regresó a ICA. Entonces, lo que generó este auto de aclaración es que continúe el trámite. Claro, yo entiendo lógicamente que tiene que estar más detallado, evidentemente, pero jurídicamente era válido. Claro, pero considerando la complejidad del caso, la relevancia política, que es un elemento que también un juez tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar una resolución, el impacto que su decisión va a tener sobre el espíritu, el ánimo en la sociedad, en una sociedad más tan polarizada como la peruana. Entonces, yo no entiendo por qué la familia Fujimori no solicita formalmente el indulto, que no sea producto de una transacción con nadie, sino una solicitud por razones humanitarias. Se constituye un cuerpo técnico médico que haga la evaluación, que entregue sus conclusiones y que se resuelva en función de esas conclusiones y con participación ¿no es cierto?, de observadores de la Corte Interamericana, de los familiares, de quien sea necesario, para que esto sea un paso hacia curar heridas en el Perú y no ahondarlas como es lo que está pasando. Claro, jurídicamente... Ahora hay una confrontación por el indulto a Fujimori. Jurídicamente yo no lo descarto porque en todo momento he hecho referencia a que todos los caminos que sean permitidos por ley se tienen que realizar, pero en el caso en concreto tenemos un indulto que ha sido otorgado por una gracia presidencial, políticamente o no, nos gusta o no, pero jurídicamente no se ha encontrado ninguna irregularidad. Ha sido finalmente refrendado por 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que corresponde jurídicamente es que se ordene inmediatamente la ejecución. Lo que estamos apelando, lógicamente, es al criterio del Tribunal Constitucional en la medida que ellos elaboraron este auto y, como bien tú señalas, hubiera sido ideal también que ellos ejecuten, pero la norma dice o se remite al juez o a la misma sala que en este caso lo generó. Entonces el TC indicó que correspondía remitirlo a ICA. Pero estando ya con este recurso de apelación por salto y a la necesidad Ahora, pero ¿esto qué supone? ¿Que el juez de ICA ya envió el expediente de regreso al tribunal? Jurídicamente no. ¿Y sabes por qué, Nicolás? Porque el viernes hemos sido notificados, son 2 días por notificación electrónica de plazo, lunes, martes, él tiene que esperar que nadie presente ningún recurso, ¿no? Entonces vencería 2 días después, el día jueves, el día viernes tendría que devolverlo. Pero ¿por qué es importante presentarlo? Porque mira, el juez lo que hace es lo devuelvo, ¿no? Pero ahí hay un tema jurídico, porque si no presento un recurso de apelación, si no demuestro mi disconformidad, pues yo no habilitaría al Tribunal Constitucional a que tenga en cuenta ese agravio para pronunciarse sobre el tema de fondo, ¿no? Pero yo te juro, Riera, yo sigo sin entender. O sea, si la voluntad de Keiko Fujimori, de su familia, de Kenji, que con todos los efectos que puede tener, me parece una persona, no sé, más asequible, más sensata, sacúdete de todo el tema político de la manipulación y plantea esto como un tema humanitario. O sea, nosotros hemos entrevistado a los familiares de las víctimas que dicen, nosotros no es que deseamos que el señor se muera en la cárcel, pero si esto se maneja con independencia, con transparencia, nosotros no vamos a objetar.
pero hacen todo lo posible por enredar esto, politizarlo y convertirlo en un tema de confrontación. ¿Por qué? Yo lo que considero es que dos cosas importantes. Yo puedo dar fe, y siempre es una visión, tal vez la que existe en cámaras, pero hay otra visión que yo puedo dar fe, de hijos que están preocupados por su padre, la señora Keiko Fujimori en todo momento y permanentemente, constantemente preocupada por su papá, por los casos judiciales, que se mantenga todo dentro del marco de los plazos otorgados por ley. Esa es la persona que yo veo, igual que a Hiro, a Sachi y a Kenji. Hay otra visión, probablemente políticamente, pero yo como hijos puedo evidenciar otro tema. Ahora, con respecto al tema del indulto, no está mal, es una alternativa, pero jurídicamente yo no tengo ninguna anulación del indulto o algo que me diga que es irregular. Entonces, jurídicamente, ¿por qué tendría que pasar nuevamente una junta médica, evaluaciones del Estado? ¿Para qué? Si el señor tiene, lógicamente, enfermedades que se intensifican con el tiempo, han sido validadas, y recientemente, hace menos de 2 semanas, tus reporteros pudieron advertir que estuvimos en el Salud de ATE, ni siquiera en la Clínica Centenario, por problemas de oxigenación. Entonces, evidentemente, pues la realidad es una, ¿no? El señor necesita el indulto humanitario por razones que están validadas y los documentos están ahí. Cuando se necesiten apreciar, pueden pedirlo por acceso a la información pública de salud, todas las atenciones de epicrisis, ahí están, como tal. Ahora, hay un documento, me dicen, firmado por el propio Fujimori, donde solicita al juez celeridad para el envío de la solicitud, ¿no? O sea, sí. eso lo han... Sí. Lo ha entregado el propio, o sea, lo ha firmado el propio Alberto Fujimori. Sí, o sea, ¿qué le dice? ¿Que entregue de una vez el...? Le dijo el señor expresidente, le dijo, por favor, con criterio de humanidad, procedan en más breve plazo, ¿no? Y para la remisión de los actuados al tribunal. Es que es un tema procesal y administrativo. Entonces, ahora nos toca ya presentar el recurso de apelación, ya está en camino, que entiendo que ya se presentó, está por presentarse en breves minutos. Y lo que corresponde ahora a mi labor es hacer que el juez me emita un concesorio y que lo envíe en el día al TC. Y luego cuando llegue al TC, que el TC ordene los oficios de excarcelación y Dios mediante, que el señor presidente pueda estar en su hogar en 2 o 3 días. Ahora, pero ¿qué debería ocurrir en función de esto? El tribunal tiene que emitir una resolución explícita diciendo... Ordeno... Ejecútese de inmediato la libertad. Exacto. Y comunicarle esta decisión a ningún juez. No, de frente, como dice la norma, al penal. Exacto. Y como tal se tramitan los oficios y el señor expresidente, es un trámite de 1 día, 2 días, porque tiene que validar la condición médica de cómo sale el interno y recuperar su libertad. Eso es el trámite. Ya eso apuntamos. No, a mí lo que me parece terrible es que estemos en este nivel de discusión porque la política en el Perú lamentablemente lo ensucia todo. Lo ensucia todo. Esto debería ser una discusión sobre un tema estrictamente humanitario basado en reportes médicos independientes. Y esto es una discusión sobre el indulto, sobre la vacancia presidencial de PPK, sobre la manera como se manipuló votos en ese momento. O sea, no sé. Tienes toda la razón, Nicolás, como periodista, como comunicador que eres, como político, pero yo tengo una apreciación como abogado y porque vengo trabajando con el señor presidente 3 años. Su estado de salud es delicado. Hemos tenido audiencias en las cuales también ustedes han podido advertir que incluso se mantenía con problemas de oxigenación porque él quiere continuar su defensa. Y lo venimos haciendo. Cada día que pasa su salud se deteriora, puedo dar fe de ello. Pero espero y me encuentro confiado en el mandato del Tribunal Constitucional y Dios mediante lograr este objetivo que finalmente el señor para terminar, ¿cuánto tiempo podría demorar esto? En el peor de los casos, que el viernes recién llegue el expediente de regreso al tribunal. Mi labor es que tiene que llegar hoy día o máximo mañana y que el TC deba resolver esta semana y Dios mediante tener al señor expresidente el día viernes. Esa es mi labor, tengo que apuntar a ello. Es que la norma dice con inmediatez, porque es un derecho de tutela de urgencia. No, por supuesto. Cuando es una medida constitucional, supuestamente debería ser de aplicación inmediata. Como tú bien señalas, entonces mi labor ahora es correr y tengo que hacerlo dentro de esta semana, no puedo llegar, El problema es que eso de supuesto, nosotros hemos tratado acá el caso que es bien polémico del general Rivero Lazo. Claro. Y ese tema de la inmediatez parece una broma, ¿no? Sí. Porque han pasado años y la inmediatez en algunos casos para la Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos no existe. Es que esta es una batalla. Ahí hay un problema también que hay que decirlo, de sesgo, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que es muy valiosa la existencia, es muy valioso para los ciudadanos, ¿no es cierto?, la existencia de una instancia internacional que pueda proteger tus derechos constitucionales, tus derechos humanos. Completamente de acuerdo. Pero tiene que actuar
para todos, ¿no es Claro, cierto? Y tiene que actuar con prontitud. No Claro. puede ser que tú presentes un reclamo porque estás en la Exitosa. cárcel más del tiempo que te corresponde y pasen 10, 12 años sin que te den respuesta. Increíble, como tú te has podido dar cuenta, es lo que sucede en la práctica, pero para el señor expresidente me llega un comunicado al día siguiente. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto. La justicia tiene que ser igual para todos y confío en que se pueda respetar. Ahora, acá no interviene en nada la decisión del gobierno, ¿no? No, particularmente hay una separación de poderes y solamente ya le corresponde al Tribunal Constitucional. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por informar Muy- siempre con imparcialidad. Muchas gracias. Muy gentil. Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, ha estado con nosotros.